Entonces, lo más común es que escuchemos algo como el mix de mercadeo o marketing mix, que es su versión pues, en inglés, y recordemos que dentro del mercadeo se utilizan muchos términos en inglés porque la parte de la creación de mercadeo como una herramienta de promoción o como una herramienta que genera valor a los procesos comerciales tiene mucha fuerza en países pues, que hablan con la lengua anglo. ¿Qué son las 4P? Son las cuatro variables que uno debería tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan de marketing. La necesidad de evolucionarlas se ha ido dando porque los mercados han cambiado, porque las audiencias, o sea, los consumidores han cambiado. Sin embargo, por mucho que le puedan cambiar los nombres, la esencia de lo que representan esas 4P nunca van a cambiar porque tanto el producto como su precio, la plaza y la promoción van a ser constantemente una finalidad a la hora de desarrollar un negocio. Entonces, ¿cuál es esa estructura que es la que se mantiene en donde no importa tanto el nombre, sino el objetivo? Lo primero es la parte que tiene que ver con el producto. Aquí estamos hablando de esa definición sobre la necesidad de los consumidores. Hay una parte muy valiosa dentro del producto que tiene que ver con la ubicación de nuestra oferta dentro de la línea de oportunidad en el mercado. ¿Qué es la línea de oportunidad? Como consumidores, constantemente estamos viendo ofertas dentro de una misma categoría. Aquí pongamos como ejemplo productos de aseo. En esa categoría tenemos cremas dentales y dentro de las cremas dentales tenemos múltiples marcas e incluso dentro de esas marcas tenemos portafolios que pueden llegar a ser muy grandes. ¿Cuál es nuestra línea de oportunidad? Los momentos en donde nosotros podemos llegar a tener contacto con esos productos desde la oferta. Estamos hablando de un día vamos a un supermercado o estamos haciendo el proceso, pues estamos mercando, estamos haciendo todo nuestra parte mensual de consumo y encontramos dentro del lineal pues las distintas marcas y los distintos productos asociados a esa marca. Si yo tengo un producto que está supliendo una necesidad puntual, debería estar en esa línea de oportunidad. Ya lo vamos a profundizar un poco más cuando entremos a hablar directamente del producto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la segunda P que está directamente asociada con ese producto? El tema del precio. El precio finalmente termina siendo un número que equivale al desembolso del consumidor, pero aquí es importante tener en cuenta algo que ya hemos hablado anteriormente y es la relación que hay entre el área financiera y el área de mercadeo. En el precio, el área financiera va a velar por nuestro cliente interno y está directamente relacionado con los costos, y mercadeo va a velar por el cliente externo que está directamente relacionado con el valor que se genera a través de ese producto. Entonces, debemos buscar un equilibrio para poder llegar a un precio que cumpla con esas dos misiones, que es dar un buen o responder a un buen tema de estructura de costos y responder a un tema de generación de valor. Cuando ya entremos a ver la plaza, aquí nos estamos refiriendo a dónde voy a poner mi producto o mi servicio para que los consumidores puedan alcanzarlo. Cuando hablamos de plaza, casi siempre está pensando la gente que tiene que ver con un supermercado o que yo tengo que tener una tienda física o que tengo que hacer parte de una cadena de distribución. Plazas son todas. Y en el mundo digital la plaza es bastante amplia. Entonces, por eso vamos a hacer ahí una pausa grande cuando lleguemos al ítem de plaza, que dentro de la transformación cambia de nombre y cambia de un nombre que probablemente sí sea mucho mejor que el que venimos manejando como plaza o en las 4P. Por último, tenemos la promoción, que aquí lo que estamos buscando directamente es ser muy efectivos con los medios en donde nosotros vamos a comunicarnos directamente con el consumidor, a hacerle la oferta del producto o el servicio que nosotros estamos generando o creando para suplir esa necesidad. Lo que buscamos directamente con la promoción es que el consumidor al menos me incluya dentro de sus opciones. Eso es que yo sea visible.
Una vez que yo logro ser visible y que yo logro elegir una buena plaza y que me ajusto al precio que está dispuesto a desembolsar el consumidor, probablemente ya entro dentro de la línea de oportunidad y genero ese consumo. Entonces, hablemos del producto. El producto responde a una necesidad y esa debe ser su primera gran misión. Construirlo bien es la base de la generación de un plan de mercadeo. ¿Qué es muy importante? La primera variable a tener en cuenta es que yo debo tener muy claro qué resuelve mi producto o servicio desde la necesidad del consumidor y no confundirlo desde lo que yo quiero como marca. ¿A qué vamos con esto? Volvamos al ejemplo de consumo masivo con las cremas dentales. Ustedes saben que hay distintas ofertas de cremas dentales, hay unas que tienen carbono, hay unas que tienen flúor, hay unas que se están enfocando en la sensibilidad, otras de pronto mucho trabajo sobre el tema de aclarar el tono de los dientes. Eso lo único que está respondiendo a que el mercado va pidiendo de pronto un tipo diferente de crema de dientes. Pero ¿cuál es la necesidad puntual? Limpiar los dientes. Y esa debe ser la respuesta inicial que deberían tener quienes producen la crema dental. Si yo tengo una crema dental que trabaja muy bien la parte de aclarar, pero realmente no está protegiendo de caries, no está dándole fuerza a los dientes, a su dentina, no está haciendo, protegiendo o creando una capa, ayudando al flúor, pues entonces el producto inicial en cubrir la necesidad del consumidor puntual no está haciéndolo, no lo está logrando. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con que muchas marcas, muchos negocios, muchos productos, incluso uno, si lo ve desde una marca personal, tiene una idea o desarrolla una idea desde lo que lo apasiona, desde lo que le gusta o en lo que se siente que es muy bueno, crea una oferta de producto y de servicio y resulta que no hay nadie en el mercado o es un mercado muy chiquito el que realmente ve como una necesidad o como un interés el adquirir ese producto y servicio. Entonces, para no caer en eso, muchas empresas hacen trabajos de focus group, que es reunir bastantes personas en un espacio controlado y hacerles pruebas con productos, hacerles pruebas con servicios, ver cuál es su reacción, entender sus respuestas, analizarlas y a partir de eso tomar decisiones de si un producto sí merece la pena salir o no. El segundo punto a tener en cuenta es la calidad. Y con la calidad tenemos ese trabajo de equilibrio de nuevo con el área financiera. Nosotros sabemos que el área financiera debe cuidar los costos de operación. Esa es una de sus misiones. ¿Por qué? Porque responden un poco por el tema de la rentabilidad. Entonces, cuando el área financiera dice, este producto tiene un costo de operación muy alto y está relacionado directamente con la calidad y lo que se le ocurre o lo que propone tiene que ver con la merma de la calidad de ahí, no se está dando cuenta que en los servicios postventa, que es donde se ve y se valora la garantía, va a empezar a tener unos costos muy altos y son mucho más altos o serán mucho más altos que los costos de producción. Entonces, ahorrarnos dinero en costos de producción por mermas de calidad no es realmente un negocio y no realmente está apoyando la rentabilidad porque en el momento en el que tengamos que hacer uso de esos recursos para atender garantías por calidad, por funcionalidad, por rendimiento, va a ser mucho más alto y va a haber menos rentabilidad dentro de nuestro negocio. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a un acuerdo en un presupuesto y en el uso de un presupuesto para poder tener productos de altísima calidad y reducir los usos de las garantías y con eso vamos a tener para mercadeo un producto mucho más fácil de mover. Y el tercer punto es el diferencial. El diferencial es lo que me genera valor dentro de una categoría. No importa tanto si es muy competida o no, con que yo tenga un solo competidor, ya tengo que hacer un ejercicio de diferencial. Entonces, lo que yo debo aprovechar de nuestros diferenciales en nuestros productos y servicios es que eso es lo que me va a dar la pauta para yo poder construir un plan de promoción que sea mucho más robusto y que sea efectivo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la P de precio? Precio es el valor que hay detrás de un número. ¿Por qué hablamos de esto?
Porque en el área de mercadeo, donde estamos enfocándonos mucho a generar un valor más allá de la resolución de una necesidad, tenemos que tener en cuenta como primera medida al cliente. Siempre decimos, ¿cuánto está dispuesto el cliente a pagar por este producto o por este servicio? Y ese es el primer ejercicio que uno hace. ¿Cómo se hacía anteriormente cuando las empresas tenían un enfoque mucho más comercial o los trabajos de venta y antes de que existiera el mercadeo como una disciplina eran más comerciales? Se hacía una matemática básica. ¿Cuánto me costó hacer este producto? ¿Cuánto quiero ganar? Y eso me establecía el precio. Hoy en día tiene que ir un poco más allá y tiene que ver con ese diferencial, tiene que ver con que ya el mercado con una competencia establecida me dice y me indica que el cliente se mueve en distintos rangos. Por eso el mercado es la segunda variable. Esos rangos en donde nosotros nos podemos mover como empresa dentro de una categoría determinan además el valor detrás de mi producto, porque ahí es donde yo voy a empezar a hacer un ejercicio que me diferencie de mis competidores. ¿Qué necesito yo adicional a eso? Generar una ventaja competitiva. Esa ventaja, muchas veces las personas como la bajan directamente desde nuestro diferencial de producto, ignoran que el consumidor puede estar dispuesto a pagar el precio que sea porque la calidad es la mejor. Aquí podemos poner muchísimos ejemplos, pero los más comunes tienen que ver con bienes como automóviles. Si una persona está dispuesta, porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo, a comprar un automóvil de marca de gama alta tipo Ferrari, no va a ir a Ferrari a hacer una negociación o a pedir que le bajen o que me va a incluir o déme la ñapa o cuánto vamos ahí, porque sabe que Ferrari está generando o está teniendo un producto que genera valor adicional, que la maquinaria es buena, que no voy a tener problemas de garantía, que tengo un ejercicio de funcionalidad y mecánica interesante y positivo. Entonces, todas esas ventajas hacen que yo esté dispuesto, si tengo la capacidad, de pagar lo que me pidan por este vehículo. Entonces, al final del día, dentro del precio, si yo logro tener una calidad alta que haga que mi consumidor no piense en el precio, sino en que sea lo que esté pagando, tiene un producto de muy buena calidad, resulta que voy a tener una ventaja competitiva en donde el precio no va a ser una determinante de consumo. Y ese al final del día podría llegar a ser uno de los objetivos que pueda tener una empresa, porque esa ventaja le da dentro de la categoría, dentro de su mercado, una preocupación menos. Al final voy a poder hacer o voy a poder incluir y generar nuevas innovaciones y desarrollos dentro de mi producto y el cliente siempre va a estar satisfecho porque le estoy brindando calidad permanentemente. De ahí pasamos a la P que corresponde a la plaza. Y esto es que yo pueda elegir correctamente los canales de distribución y venta de mi producto. Recordemos que cuando hablamos de plaza estamos hablando directamente de la transacción. Aquí no nos enfocamos tanto en por dónde voy a comunicar el producto, sino dónde lo voy a poner para que el consumidor tenga acceso a él. Y tengo que mirar mucho mi categoría dónde se está moviendo, porque puedo encontrarme en esos procesos de investigación un océano de oportunidades, porque de pronto hay unos puntos de contacto con el consumidor que no están siendo vistos por la categoría, o una ventaja competitiva que yo tengo sobre plazas en donde estoy compartiendo mucho volumen. ¿Cuál sería mi primera variable a tener en cuenta aquí? La localización. Yo debo ubicar mi audiencia objetiva, acercarme lo más que pueda a ella en términos de plaza y de accesibilidad, lograr ser visibles y sobre todo ser oportunos. Entonces, si yo soy una marca o una empresa que genero productos que pueden llegar a ser de oportunidad, cuando hablamos de oportunidad estamos hablando, por ejemplo, el día está muy bonito, pero de repente una nube gris empieza a llover, yo no tengo sombrilla y tengo que estar en la calle. Automáticamente voy a empezar a mirar en ciertos sectores en donde estoy si hay lugares en donde pueda conseguir una sombrilla. Esa oportunidad de quienes produzcan la sombrilla pensando en unas situaciones posibles como esa es muy valiosa y será relevante porque hará parte de esa planeación.
Ahora, en otros ejercicios en donde la lluvia pues es una variable que no se puede tener en cuenta, aunque ustedes deberían, si producen ese tipo de productos, deberían tenerla dentro de su DOFA. Recordemos que el DOFA analiza también ese tema de amenazas y oportunidades. Entonces, yo podría ver el caso como cuando, no sé si han visto a la salida o a la entrada de los conciertos o los eventos que son al aire libre, que hay muchas personas que están vendiendo ese tipo de capuchitas hechas con plástico por si acaso llueve, porque estamos en una temporada de lluvias. Entonces, eso también es una oportunidad. Ellos, seguramente esas mismas personas en otras circunstancias, venden cojines para que uno esté más cómodo en el escenario, o venden de pronto abanicos porque estamos en temporada de calor. Todo eso hace parte de ese ejercicio de localización. Lo segundo es la cobertura. En la cobertura yo ya estoy hablando es de volumen. ¿Cómo hago yo para alcanzar el mayor volumen de consumidores afines a mi categoría? Y entonces entro a analizar, listo, yo estoy ubicado en los puntos en los que me generan visibilidad y oportunidad. Ahora, ¿cómo hago para que más personas que son de mi audiencia, que son mi audiencia objetiva, sí puedan llegar a mí? Entonces ahí entra la cobertura en donde yo puedo definir tener distribuidores, en donde si de pronto yo soy un producto de consumo masivo, puedo estar también en tiendas y no solo en grandes superficies. Ahora, con el entorno digital, esa cobertura es casi que total, porque yo tengo que empezar a entender que para los consumidores lo digital ya se vuelve una extensión de consumo en su vida. Lo tercero dentro de la plaza es la parte de la logística. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo de integración de necesidad del área financiera con los costos para generar de logística que no me generen muchos traumas en la distribución o en las respuestas de garantía. Esto es, como yo estoy pendiente de la cobertura, como yo estoy pendiente de la localización, es decir, cómo hago para que desde mi punto de producción salgan todos los productos y se distribuyan de la manera correcta. Ahora, si lo manejo o si lo vemos desde el lado digital, como nosotros tenemos un solo canal, ahí teníamos un solo canal de transacción, un solo canal de promoción, un solo canal de distribución y un solo canal de generación de valor. Nosotros ahí no tendríamos que tener tanto en cuenta el tema de costos visto como precio o visto como traducción a moneda, sino de tiempo. La logística en los entornos digitales siempre está relacionada con el tiempo, a menos de que estemos hablando de un portal de comercio electrónico que, por supuesto, si vende productos físicos, pues deberá tener en cuenta esa parte de la logística porque es una de las partes más importantes en la generación de valor hacia el consumidor. Y por último, llegamos a la P de promoción. Cuando hablamos de promoción, la mayoría de personas siempre asocia la palabra promoción a aquí mercadeo, la P de promoción hace referencia a la comunicación, a los mensajes que yo estoy generando para que mi consumidor sepa de mí. La comunicación la puedo hacer acerca del producto o el servicio directamente, acerca de la marca, de mi marca. Si yo además estoy trabajando en una marca personal, es muy necesario que yo haga un proceso, un plan de comunicación sobre marca o de la empresa en general. Y todas juntas también pueden convivir como un camino hacia la promoción. El enfoque que yo tengo que hacer tiene que estar relacionado directamente con la estrategia. Y en la estrategia, acordémonos que, como hemos visto antes, hay un punto de objetivo de negocio relevante. Entonces, esa estrategia, como va a estar buscando lograr ese objetivo de negocio, va a estar relacionada directamente con que todo lo que yo haga en mi parte de promoción con esos mensajes van a responder a ese objetivo de negocio. Lo primero que debo tener en cuenta es el qué. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el mensaje que yo debo construir en función de ese objetivo estratégico y de acuerdo con lo que yo necesito de mi consumidor? Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero lograr que mi marca se posicione. Yo quiero simplemente vender, que la gente me compre mi producto. Yo quisiera crear una comunidad y que la gente consumiera distintas cosas de las que yo hago. Cuando yo tengo eso definido y cuando lo pego directamente de mi objetivo de negocio, resuelvo asertivamente esa parte del qué y ya genero mi primer mensaje. Lo segundo es el cómo. Hay muchas herramientas para la difusión de un mensaje.
pero yo tengo que tener mucho cuidado en cuál es la que debo utilizar para lograr mi objetivo. Tengo la publicidad. Yo puedo hacer campañas publicitarias que respondan a ese objetivo de negocio y que me integren ese mensaje que yo ya definí en mi parte inicial. Yo puedo hacerlo por relacionamiento público, es decir, no voy a hacer una campaña masiva, no voy a utilizar ni canales tradicionales ni canales digitales, sino que voy a dedicarme a hablar con la gente con la que yo tengo contactos y a comentarles acerca de mi producto, acerca de mi servicio. Esto muchas veces se hace cuando yo tengo un mínimo vendible y no estoy generando un volumen alto, sino que yo quiero probar qué es lo que sucede con mi producto o mi servicio. Lo otro es comunicados en prensa o prensa libre, que ahí lo que se busca es que a partir de sus relacionamientos se generen comunicados y se genere una forma de visibilizar que sea más directa. Esto lo podríamos hacer de pronto con publicaciones especializadas, revistas que hablen directamente con el nicho de la audiencia sobre el producto que yo genero, sobre la categoría a la que pertenezco. Y por último está el dónde. Los canales que puede llegar a tener una marca para comunicarse son amplios y la oferta es bastante grande, pero así yo haga o así yo genere o tenga canales para mi marca, de pronto mis productos y mis servicios no convivan en todos de ellos. Lo que yo tengo que hacer ahí es hacerme eficiente eligiendo cuáles serán los mejores canales, porque ¿quién me determina eso? Mi audiencia objetivo. Entonces, de pronto, en el caso de la crema de dientes, quizás no sea tan relevante hacer una campaña en Google, por ejemplo, porque la gente no hace o no genera búsquedas alrededor de eso, porque como es una necesidad fisiológica que está en la base de la pirámide de Maslow, que ya hemos visto antes, entonces, pues simplemente lo que necesitan es que en el mercado, en el supermercado, en el lineal, en donde se hace esa compra, pues haya de pronto rompetráficos o algunas piezas publicitarias que me permitan entender que una crema dental es mejor que otra. Sin embargo, si yo estoy vendiendo un producto que tiene que ver con conocimiento o que tiene que ver con información o que tiene que ver con herramientas que me van a servir para un trabajo adicional, pues Google sí podría ser uno de los caminos. Entonces, eso es importante entenderlo, dónde estará mi audiencia, desde dónde van a llegar a conocerme para poder lograr consumirme, qué, cómo y dónde en la parte de promoción. Ahora, ¿qué es lo que cambia en digital? Que aquí hay una comunicación en doble vía. En digital, yo tengo una parte relevante de las audiencias en donde puedo hacer investigación. A través de los canales digitales y a través de ciertas plataformas, yo puedo hacer escuchas de lo que se está conversando en digital y de lo que mis audiencias en esos escenarios digitales están consumiendo, están buscando o quieren para suplir sus necesidades. Ese ítem de investigación cambia completamente los procesos de planeación dentro de los planes de mercadeo, porque cuando hablamos de los canales tradicionales y de los procesos de investigación tradicional, el tiempo es muy largo, se extiende mucho. Piensen solamente en si yo voy a hacer un grupo, un focus group, yo tengo que buscar las personas que deben tener ciertas características, buscar el lugar, agendarlas, generar los productos exclusivos para ese focus group, generar las guías de trabajo sobre ese focus group, tener a las personas que van a hacer, que van a dirigir o que van a guiar ese focus group, hacerlo, recoger todas las impresiones y luego tabular todas esas respuestas y generar un análisis. Cuando lo hacemos desde lo digital es casi que autogestionado, tenemos menos tiempo, o sea que los recursos y la operación es más eficiente. Y por supuesto que las respuestas son en tiempo real y no hay que esperar a hacer un ejercicio de tabulación y de análisis posterior. Entonces ahí es donde digital ya empieza a darnos como, wow, en términos de costos operativos, acá hay una ventaja y estoy teniendo una respuesta que es mucho más directa, una respuesta que es mucho más sensata y que no está sugestionada, porque la mayoría de personas que van a los focus group pues sienten también ese compromiso de que pues no quiero hacer quedar mal la marca, entonces les voy a decir que pues que sí es rica, pero que de pronto podrían cambiar esto o lo otro, mientras que en digital también ese ejercicio
digamos, de ser anónimos, pero cumplir con unas características demográficas, pero de pronto ser anónimos, les permite generar unas respuestas un poco más sinceras. Lo segundo de las audiencias es la especialización. Si yo tengo un producto que es para un nicho o que es especializado, pues realmente dentro de digital puedo hacer la segmentación mucho más fácil, mucho más rápida, puedo conseguirlos de manera más efectiva porque en digital ya están segmentados, ya hay plataformas que hacen esos procesos. Uno le dice a la plataforma, yo necesito personas con estas características puntuales, entonces ella me los arroja y así yo puedo generar un proceso adicional que es la segmentación que yo voy a hacer a todo mi plan de mercadeo. Cuando hablamos de segmentación debemos pensar en la segmentación desde el producto, la segmentación desde la plaza, la segmentación desde la promoción. Acordémonos que la variable de precio que está directamente relacionada con el producto no tiene componentes externos adicionales a los que determinan la capacidad de desembolso que tenga mi audiencia. Entonces, ella no se ve de pronto impactada por estos ejercicios de transición. Ahora, en digital, ese nombre de precio cambia, ya lo vamos a ver, porque está directamente relacionado con que lo que el consumidor está dispuesto a pagar es una variable más fuerte. Dentro de las audiencias hay un ítem final que es el de los accesos y es que yo tengo acceso a mi audiencia de manera más directa. Aquí yo puedo impactarlo a través de redes sociales y lo impacto directamente. Yo puedo recibir la respuesta y la retroalimentación de mi audiencia directamente a través también de redes sociales. Puedo enviarle un correo y tener una conversación con esa persona a través de correos electrónicos. Yo puedo generar boletines y tener comunicación a través de esos boletines. Yo puedo generar un espacio dentro de mi sitio web para que me dejen comentarios y tengo relación con mi consumidor a través de eso. Los canales digitales me permiten tener un acceso más directo y más eficiente con esas audiencias. Lo segundo es el tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real, estamos hablando de que no tenemos que esperar a ver resultados de cosas, sino que podemos tomar decisiones mientras las cosas están sucediendo, mientras nuestro plan de mercadeo se está ejecutando. Esa retroalimentación que recibimos de las audiencias son en tiempo real. Cuando ustedes publican algo en sus redes sociales o cuando publican algo en su página web, la reacción es inmediata, la capacidad de medirlo es inmediata. Entonces, esa retroalimentación en tiempo real nos permite hacer ajustes. Eso no pasa cuando manejamos un plan de mercadeo tradicional en donde no tenemos en cuenta esto. Lo segundo es la visibilidad. La visibilidad en el tiempo real es tan de cuidado que mi reputación está en juego a partir de esta variable. Porque si yo publico algo que genere indignación o algo que genere una crisis, yo voy a tener esa respuesta de manera inmediata, la viralización seguramente será muy rápida y yo voy a tener que hacer un proceso de cuidado reputacional que me va a llevar, que me va a tomar un poquito más de tiempo. Eso nos lleva al tercer punto, que es la crisis. Yo en tiempo real puedo hacer parte de una crisis, involucrarme en una crisis o darle atención a una crisis. Y todo esto a través de mis canales digitales. Puede ser a través de mi página, puede ser a través de mis redes, puede ser a través de mis aliados estratégicos digitales. Recuerden que yo en digital puedo tener unos aliados, pueden ser influenciadores, ya hemos hablado de cómo utilizarlos, ellos hacen parte de los planes de mercadeo. Puede ser a través de aliados como medios de comunicación que tengan de pronto comunidades más grandes que la mía y me puedan ayudar a solventar una crisis. Entonces, todo esto que está pasando en tiempo real, que está pasando con inmediatez, es una variable que no se puede tener en un marketing mix o en un mix de mercadeo que maneje las 4P tradicionales. Por último, tenemos el cambio a través de la medición. El cambio en la medición está en que los alcances, lo que se conoce como compromiso o en el lenguaje digital engagement, y el retorno, que sí tiene que ver directamente con qué me devuelve el consumidor a mí, está en los procesos de medición que me pueden dar directamente los canales digitales. Los canales digitales recuerden que generan una retroalimentación inmediata, entonces una vez que yo publico un post o hago una publicación, digamos en Facebook, yo empiezo a ver cuánta gente le da like, cuánta gente lo comparte, cuánta gente se involucra con mi o hace comentarios.
Ahí yo estoy viendo alcance, estoy viendo compromiso y de alguna manera puedo ver retorno. Eso dependerá también de mi estrategia, si el retorno tiene que ver con descargas, si el retorno tiene que ver con suscripción a base de datos o el retorno tiene que ver directamente con un desembolso. ¿Qué es lo que estamos buscando para lograr que eso que veíamos como tradicional y eso que vemos como digital o nuevas tecnologías hagan parte de un mismo plan de mercadeo? Una estrategia integral. Aquí la idea sería que nosotros lográramos conectar puntos a través de la planeación estratégica, que no vea a digital como un canal de promoción o como una plaza, sino que sea transversal a mis cuatro variables. Digital puede estar tanto en el producto como en la plaza, como en la promoción. ¿Cómo entra digital en la variable de precio? En el entendimiento del desembolso del consumidor. Digital puede generarle a las empresas o a las marcas una variable de entendimiento de coste que no pueda darle ni los costos de producción, ni en los análisis que se hacen alrededor de la capacidad que tiene el consumidor dentro de esa categoría del gasto, porque al digital, al generar plazas de contacto directo, podría aprovechar mucho las oportunidades de compra que se dan. Es decir, que si uno encuentra un precio en digital que está dispuesto a pagar porque es la oportunidad única, lo hace. Caso que pasa mucho en los promocionales como Black Friday o Cyber Monday, todas estas, digamos, estacionalidades que están relacionadas con descuentos. Ahora, dentro de la estrategia integral, ¿a qué nos referimos nosotros con el producto y la oferta? Es con la construcción de un servicio que pueda pensar en esas audiencias como audiencias que tienen el consumo desde digital como una variable principal. Es decir, hoy en día sabemos que hay muchas personas que becan por internet, que hacen un listado y simplemente entran a la página del supermercado o entran a alguna aplicación que ofrezca ese servicio, completan su lista y esperan en su casa que les llegue el mercado. ¿Esto por qué? Porque reduce tiempo, porque la persona no tiene que desplazarse a otro lugar. Por supuesto que hay personas que conservan la tradición de ir a mercar directamente a los supermercados, a las grandes superficies, porque todo ese ejercicio de tener en sus manos el producto, de poder hacer comparaciones, en Internet también se puede hacer comparaciones, pero eso no es un hábito que sea común en los consumidores digitales. Entonces, dentro de mi oferta, yo ya tengo que pensar que esa es una posibilidad. Eso cambia directamente lo que yo pienso dentro de mi plan de mercadeo para ubicar mis productos o para generar un plan de promoción. En digital aparece algo que se llama las 4C y esa es la reinterpretación que nos ha llevado a hacer análisis de variables, pero desde una perspectiva complementaria. Es decir, en digital lo que nos cambió, como lo vimos anteriormente, es lo que la audiencia hace de cara a nuestro plan de mercadeo. Entonces, digital entendió eso y desarrolló las 4C: costo, conveniencia, consumidor y comunicación. Ya las vamos a ver. Y por último está el tema de los datos. Los datos dentro de una estrategia integral es muy importante, muy valioso porque nos permite que los planes de mercadeo estén en permanente iteración, es decir, no van a ser una camisa de fuerza, sino que yo puedo empezar a generar cambios a partir de la recolección de datos, de resultados, y esos cambios los debo hacer o los debo integrar en mis planes de mercadeo sin temor, porque esos cambios van a ser una respuesta a modificaciones que la audiencia empieza a hacer a su consumo. Entonces, lo que debo recordar acerca de este tema es que si yo estoy dispuesto a integrar lo que representa un plan de mercadeo digital en mi plan de mercadeo de marca, debo estar abierto a todas las posibilidades que hay de cambios de manera inmediata. Es decir, no esperar, no, esperemos a 3 meses a ver qué pasa, porque es que yo creo que hay que darle una oportunidad cuando es algo que desde digital el consumidor me está diciendo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Debo escuchar eso, debo verlo dentro de los datos que empiezo a recoger y hacer los cambios. Eso me va a ayudar mucho con la reducción de costos operativos, me va a ayudar a ser eficiente y por supuesto a alcanzar mi objetivo de negocio.
¿Qué son las 4C y por qué vamos a hacer aquí una profundización? Esto no es un plan de mercadeo alterno, no es que yo deba tener 4Ps y 4C. Lo que debo hacer es generar el gran plan de mercadeo o el gran mix de mercadeo que voy a generarlo para mi marca, para mi producto, para mi servicio o para el negocio en general. Lo único que hace esto es variar el centro desde donde yo ubico los objetivos de negocio, sino que equilibra a mi consumidor y llega y me dice, mire, las personas tienen hábitos y comportamientos de consumo que usted debe ver como relevantes para su estrategia. Entonces, cuando yo estoy pensando en el precio y yo en el precio hago mi ejercicio del costo de producción y hago mi ejercicio del valor que yo quiero generar al cliente o al consumidor, debo tener en cuenta que hoy en día el consumidor decide qué comprar y a qué precio, que yo, el ejercicio de competencia que estoy haciendo aquí es también con el consumidor, porque el consumidor es el que al final está tomando esa decisión. Cuando él decide qué comprar, si yo tengo un producto que ya entró en esa línea de oportunidad que hablamos inicialmente, el consumidor me puede decir a mí, ese producto me gusta, estoy dispuesto a tenerlo, pero me parece que el precio no es. Él no te lo puede decir de pronto directamente o en algunas ocasiones sí, porque las reseñas que nosotros podemos ver en las fichas de producto puede decir, es un producto muy bueno, pero es muy caro. Ahí yo tengo que hacer un análisis porque yo puedo pensar cómo es el precio adecuado a la calidad, pero si el consumidor no está teniendo esa percepción, yo debo hacer un trabajo adicional para que sí lo note. Ahora, la retroalimentación que me da el consumidor a partir del costo tiene que estar directamente relacionado con mi capacidad de analizar en dónde está ese costo. Si es un costo directamente en el producto, si es un costo que yo estoy omitiendo dentro de las otras variables de mi plan de mercadeo. Por eso es relevante que nosotros cuando estemos haciendo el plan de mercadeo veamos esto de que el consumidor decide qué comprar y a qué precio como una variable de relacionamiento que yo voy a tener con mi producto, marca o empresa con el consumidor. La siguiente es la conveniencia. La conveniencia está directamente relacionada con la plaza y es el esfuerzo que el consumidor está dispuesto a hacer para conseguirlo. Ya veíamos que hay consumidores que están haciendo mercado a través de digital, es decir, que ellos el esfuerzo de tener que pararse de su silla, tener que ir hasta el supermercado, llevar sus propias bolsas para meter sus productos y demás, no lo van a hacer. Es decir, están buscando productos que sean de fácil acceso y de fácil consumo. Entonces yo tengo que mirar si el producto que yo estoy ofreciendo y el que está supliendo esa necesidad realmente responde a eso. Si no, no hay problema. No quiere decir que es que yo tenga que dejar de tener ese producto, porque si el producto responde a una necesidad en los otros escenarios, él debe estar ahí. Lo que pasa es que acuérdense que aquí estamos haciendo una integración de las conceptualizaciones digitales con las conceptualizaciones tradicionales. Lo tercero es el consumidor directamente y aquí es el equilibrio entre lo que quiero vender y lo que ellos están dispuestos a comprar. Escuchémoslos, escuchemos permanentemente al consumidor. ¿Qué tiene que decir? Aprovechemos esos canales digitales para entender esa retroalimentación. El consumidor me está diciendo a mí algo cuando me dice que el precio es alto. El consumidor me está diciendo a mí algo cuando me dice que nunca vio mi mensaje, entonces no se enteró que teníamos una promoción o que teníamos un lanzamiento nuevo. El consumidor me está diciendo algo a mí cuando dice no lo pude comprar, fui a tal lugar y no estaba, lo busqué por el sitio web y aparecía que no estaba en inventario, que había escaseado. Entonces todas esas cosas son qué implicación tiene desde lo operativo y aquí es donde entra el área financiera a hacer sus observaciones. Claramente yo voy a tener que tener un equipo que pueda tener la capacidad de estar pendiente de todos estos canales para poder generar la retroalimentación, las acciones en tiempo real, el entendimiento y comprensión de la audiencia y que pueda ver el mix de mercadeo como algo integral, parte de una estrategia que responde a unos objetivos de negocio. Entonces, sí vemos cómo todo se va conectando. Por último, la comunicación que responde directamente a la promoción. Aquí en los escenarios digitales que nos han dado a nosotros en las áreas de mercadeo, el lenguaje de interacción es mucho más efectivo.
Cuando nosotros generábamos planes de mercadeo pensando solamente en la promoción desde la marca hacia el consumidor, sin tener en cuenta lo que ellos recibían y cómo respondían a eso, sino después de que se acababa una campaña, nosotros perdíamos la capacidad de interactuar con nuestras audiencias y entender cómo podíamos modificar o si estábamos haciendo las cosas de manera efectiva y eficiente. Recordemos la diferencia entre efectiva y eficiente tiene que ver directamente con el tiempo. Entonces, el consumidor en digital ya nos está permitiendo generar interacciones. Esas interacciones tenemos que nosotros capitalizarlas para la generación de acciones sobre el producto o sobre el precio o sobre las plazas o la distribución o incluso sobre las mismas campañas de comunicación que nosotros estamos generando. Con todo esto listo y con el entendimiento de las 4P y de las 4C, vamos a poder tener planes de mercadeo, mix de mercadeos sólidos, vamos a poder tener también además una respuesta estratégica a los objetivos de negocio y desde las áreas de mercadeo vamos a tener respuestas mucho más acertadas para la gerencia cuando nos empiece, o sea, nos busquen y nos llamen y nos empiecen a decir cómo vamos, cómo va el cumplimiento de nuestros objetivos de negocio. Entonces, entendamos muy bien que no se trata de generar dos planes de mercadeo, sino de generar un plan de mercadeo que integre un mix que busque las 4P tradicionales que siempre van a mantenerse con las nuevas 4C que responden al consumidor y a lo que ellos nos están dando a nosotros como retroalimentación. Les agradezco mucho el tiempo y todo lo que pudieron aprender con esta conferencia el día de hoy.